La PlayStation 2 es legendaria, pero antes de hablar de ella, tenemos que acordarnos de su anterior entrega, la PlayStation 1. Y sí, es que la Play 1 dejó una huella enorme en la industria de los juegos, tales como lo son el Resident Evil, Crash Bandicoot, Taken 3, Silent Hill, Tomb Raider y hasta Metal Gear Solid. Cada uno de estos juegos definió el género y demostró que los videojuegos podían contar historias profundas, con seres desafiantes y al mismo tiempo increíbles momentos divertidos. Muchos jugadores de aquella época recuerdan pasar horas pegados a la tele, descubriendo secretos, desbloqueando niveles ocultos o simplemente disfrutando de la música y la atmósfera de estos clásicos. Así que, cuando Sony decidió lanzar la Play 2, tenía un desafío enorme, no podían repetir la fórmula, tenían que superar todo eso y traer algo totalmente nuevo. La Play 2 salió el 4 de marzo del 2000 en Japón y luego llegó al resto del mundo el 26 de octubre de ese año. En aquel momento el mercado era muy competitivo, la Xbox clásica, la GameCube y la Sega Dreamcast estaban listas para pelear cada venta. Cada consola tenía sus puntos fuertes, pero Sony sabía que tenía que ofrecer algo más que gráficos. Necesitaba una experiencia completa para todos los jugadores. Para 2002, la Play 2 ya dominaba el mercado, pero ¿por qué? La retrocompatibilidad. Podías seguir jugando con tus juegos de Play 1. También tenía un precio muy competitivo. Era más barato que la competencia, lo que lo hacía mucho más accesible. Tenía mucha facilidad para modificarla, para quienes querían experimentar con chips o ampliar funciones. También tenía reproductor de DVD, un lujo en aquel entonces, que muchos usaban como excusa para convencer a sus padres de comprar la consola. Además, su efecto bola de nieve era imparable: más juegos, más compradores. Más compradores, más juegos. Y más juegos, más compradores. Era todo un círculo vicioso. Todo esto convirtió a la Play 2 en una máquina imbatible en ventas. Una razón más por la que fue la mejor opción en ese entonces era por el catálogo monstruoso y los juegos estrella. La Play 2 terminó con más de 3800 juegos, desde aventura, peleas y carreras, hasta RPGs y juegos de terror. Algunos de sus juegos más icónicos: GTA San Andreas, que redefinió el mundo abierto y vendió más de 27 millones de copias; GTA Vice City, que vendió más de 17 millones con una ciudad inspirada en los 80 que se volvió icónica; Gran Turismo 3 y 4, con una simulación de autos en otro nivel, con gráficos impresionantes y físicas realistas para en ese entonces; God of War, combates brutales y narrativa cinematográfica que atrapaba desde el primer minuto; Final Fantasy V, que llevó los RPGs a un nivel casi cinematográfico, con personajes y una historia inolvidable; Metal Gear Solid 2, que revolucionó el sigilo y las cinemáticas interactivas. Cada uno de estos juegos podía vender consolas por sí solo, y la combinación de títulos exclusivos y multiplataforma hizo que la Play 2 arrasara frente a su competencia. Y ahora les voy a hablar de los accesorios y funciones extra que tenía la PlayStation 2. La PS2 no solo servía para jugar, era un centro de entretenimiento completo. La Edge Toy permitía juegos interactivos y era un precursor de lo que luego haría Kinect en Xbox. También estaban los volantes y otros periféricos que convertían las carreras en experiencias inmersivas. Con el Multimap se podía jugar hasta 4 jugadores al mismo tiempo, creando tardes memorables de diversión. Y por supuesto, podías ver películas en DVD, lo que le hacía un dispositivo muy completo para su época. Impacto cultural. La PlayStation 2 no solo vendía, marcó toda una generación. Muchos crecimos jugando Taken, FIFA, Crash Bandicoot o Silent Hill, y esos recuerdos todavía nos acompañan. La consola influyó en la cultura pop, música de juegos, referencias a GTA y memes de Crash Bandicoot que se volvieron parte de nuestra vida diaria. Incluso muchos coleccionistas siguen buscando la consola y juegos originales décadas después. La PlayStation 2 no era solo un aparato, era un fenómeno cultural que llevó los videojuegos a millones de hogares en todo el mundo. A comparación de la competencia, mientras Xbox y GameCube ofrecían gráficos potentes, exclusivos, interesantes, la PlayStation 2 tenía todo lo demás: retrocompatibilidad, precio accesible, reproductor de DVD, una gran biblioteca imposible de superar. En pocas palabras, Xbox y GameCube eran geniales, pero la PlayStation 2 lo tenía todo para ser la reina del mercado.
Les voy a contar un par de curiosidades y anécdotas que les van a gustar. La PlayStation 2 fue tan popular que muchos la compraban solo por el DVD y después terminaban jugando. Chipearla era un hobby para algunos, lo que extendía aún más el catálogo de juegos. En ciertos países, la PlayStation 2 superó en ventas a electrodomésticos y autos, famosos en ese momento. Algunos juegos eran tan enormes que llenaban los DVDs completos, algo impensable años atrás. Y sí, muchos de nosotros usamos la excusa del DVD para chantajear a nuestros padres y conseguir más juegos. La PlayStation 2 dejó un legado eterno. Vendió más de 155 millones de unidades, convirtiéndose en la consola más vendida de la historia. Incluso, décadas después, muchos juegos siguen siendo leyenda. La PlayStation 2 sentó las bases de la siguiente generación. La PlayStation 3 heredó su filosofía, catálogo y estrategia de mercado. Hoy, coleccionistas y jugadores todavía buscan consolas y juegos originales. Hacen sus streams, remakes y celebran sus clásicos. Para quienes crecimos con ella, pasar horas frente al televisor con un DualShock 2 en la mano sigue siendo un recuerdo inmemorable. En definitiva, la PlayStation 2 no solo fue una consola, fue un fenómeno que cambió la forma de jugar, contar historias y vivir la cultura gamer, y por eso sigue siendo legendaria.